Yo quisiera compartir una palabra en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 4, un libro que habla sobre la revelación de Jesucristo, tal cual lo dice el 1.1 de Apocalipsis. Así empieza. Este es un libro en el que encontramos la revelación de Jesucristo. Y en el capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eh, Cuando encontramos estos elementos en el 4.1, nos tenemos que, de alguna manera, referenciar o estar en referencia a lo que ya se había escrito en el libro de Apocalipsis en los primeros 3 capítulos. Por ejemplo, cuando Juan dice en este verso 1, oí, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, bueno, obviamente que esa voz se refiere a aquella voz que él escuchó y la expresa en el capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu, dice el 1.10, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es esa misma voz, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este roquerío al que se llevaban eh, los presos, aquellos que estaban destinados al olvido, aquellos que iban literalmente, era una cárcel alejada del continente, con ninguna posibilidad de relacionarse con las personas que estaban en el continente, digamos, y era una isla rocosa, y básicamente la gente que llegaba a esa isla era para terminar su vida en esa isla. Pero bendito sea el Señor, que tiene un siervo suyo que está en esa isla por causa de la palabra, tal cual él lo dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y estaba en el Espíritu. Gracias al Señor por aquella experiencia que pudo tener el hermano, nuestro querido hermano Juan, en el primer siglo, esa experiencia ya de viejo, de anciano, y que le permitió oír en el Espíritu. Cuando él estaba en el Espíritu, le permitió oír esta voz. Y cuando en el 4.1 dice, la primera voz como de trompeta hablando conmigo, es la voz ni más ni menos que de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, que en el 1.11 le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y miren cómo describe esa voz en el verso 15, al final del capítulo 1, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así que tiene que haber sido una voz ensordecedora, una voz como, o un sonido tan fuerte que lo llena todo, como el de las cataratas, como estruendo de muchas aguas. Yo recuerdo, pudimos visitar en un momento las cataratas que están en Argentina, que son límite con Brasil, y nos acercamos a una de esas cataratas, de ese conjunto de cataratas, y además de quedar absolutamente mojados, empapados, era imposible hablar con el que estaba cerca de nosotros, estábamos con mi esposa, mi hija, salvo que uno se pusiera literalmente a gritar en el oído. Así que imagínense cómo era la comunicación, nos mirábamos, pero para poder oírnos, solo podíamos acercarnos al oído de quien queríamos que nos escuchara y comenzar a gritar lo más fuerte posible. Recién ahí escuchábamos, porque el sonido de estas cataratas lo llenaban todo, no había otra cosa que escuchar.
Y pienso que cuando Juan tiene esta extraordinaria experiencia en el Espíritu, oyendo la voz del Señor, es una voz que silencia por sí misma todas las otras voces. Es una voz que frente a la cual todo lo demás calla. Es una voz que hace retumbar nuestro corazón delante de esa voz, al punto que Juan dice, caí como muerto cuando le vi, cuando oí, cuando tuve esta experiencia, simplemente caí como muerto. No tengo la capacidad de estar en pie delante de aquello que vi, no tengo la capacidad de sostenerme delante de aquella voz. Y sin embargo, miren la ternura de nuestro Señor en el 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha, su mano de aceptación, su mano de compromiso, su mano de fidelidad. Él puso su diestra y miren las palabras preciosas que le dice a Juan. No temas, no temas. ¿Tenía temor Juan de estar en Patmos? ¿O tenía temor de aquello que vio y oyó? Y seguramente esta experiencia a Juan le recordó tantas experiencias con Cristo Jesús, con su maestro, con aquel que siguió desde joven y que quedaron expresadas siempre en los evangelios. Y en particular hay un evangelio que nos habla de la reacción humana frente a la manifestación de la autoridad de Dios en Cristo Jesús, y que lo hace de manera muy descriptiva. Es muy interesante. Solamente voy a leer un versículo. Ustedes después pueden buscar las referencias a la cantidad de veces que el Evangelio de Marcos manifiesta estas expresiones. Fíjense en Marcos capítulo 4, verso 35, de aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y ustedes saben que cuando el Señor les dice aquello, lo que tienen que hacer los discípulos es enfrentar la, eh, la tempestad. Y despidiendo a la multitud, dice el verso 36 de Marcos 4, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, y muchos de los discípulos conocían el mar de Galilea, y conocían cómo responder frente a la tempestad. Se levantó una gran tempestad de viento, las olas de tal manera que estaban en la popa, y él estaba en la popa durmiendo. Miren, queridos hermanos y hermanas, el Señor está en medio de una tempestad. Él sabía, por supuesto, que era aquello que iba a ocurrir, y quiso ir de todos modos con los discípulos al otro lado, y los discípulos tuvieron la reacción natural frente a esta condición de la creación, o a esta condición del mar, frente a la tempestad, frente al viento, frente a las olas que están golpeando la barca, una fuerza muy superior a la que ellos podían, con la cual ellos podían salvarse. Entonces, claro, ¿qué hacen? Van donde aquel que les dijo, crucemos al otro lado. Obviamente que eso haría yo, y supongo, bueno, los hermanos en Colombia son muy espirituales, tal vez no lo haría, pero yo iría donde el que me dijo, vamos, y obviamente si lo veo durmiendo, ¿qué me ocurre en el corazón? Enojo, enojo. Así que lo primero que hicieron, fíjense al final del verso 38, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Así que imagínense, no creo que los discípulos hayan sido muy suaves para decirle al Señor estas palabras. No creo que le hayan dicho, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos?
Yo creo que fueron, le hablaron fuerte y le dijeron, maestro, nos metiste en un lío. ¿No te da cuidado ni siquiera que vamos a perecer? Extraordinario lo que ocurre. Ellos venían tremendamente amedrentados. Ellos venían con temor. Ellos venían con miedo. Y parece que el Señor hace que ellos se enfrenten esos miedos. Cuando Él se levanta, dice el verso 39, hace algo que para los discípulos era impensado. Y le dice al viento y al mar, calla, enmudece. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera decirle al viento y al mar, calla, enmudece. Una cosa distinta es que no haga caso, que haga lo que nosotros le decimos que haga. Pero cuando Marcos escribe esta experiencia que tuvieron los discípulos, Marcos no fue un discípulo entre los apóstoles, pero tuvo cercanía con Pedro y probablemente recogió de Pedro las impresiones que Pedro, cercano a Jesús, tuvo con Jesús. Así que Jesús se levanta y reprende, hace algo increíble, reprende al mar, reprende al viento, y saben, queridos, a nuestro Señor, el mar y el viento le obedecen. ¿Y qué ocurrió? Miren cómo lo describe Marcos en el 4:41. Entonces temieron con gran temor. La experiencia de temor que le generó la tempestad, la experiencia de temor que le generó las olas viniéndose a la barca, la imposibilidad de que aun cuando ellos eran pescadores, saber que iban a perecer, esa experiencia de temor fue completamente, ampliamente superada. Y ellos tuvieron que decir lo que Marcos relata tan bien y lo dice de una manera tan, como que fue muy impresionado con el relato de Pedro. En el relato de Pedro seguramente Marcos capta aquello que Pedro traspasa y le dice, entonces temieron, y para decir que el temor no fue una cosa menor, dice, temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro. ¿De dónde viene este temor? Comillas, con gran temor. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Cuando Juan experimentó la diestra del Señor, como lo dice Apocalipsis 1:17, puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Queridos hermanos y hermanas, sepamos que hay una voz que tronó, hay una voz que se oyó, que muchos no la oyeron, pero que Juan en el Espíritu la oyó. Y esa misma voz le dice a Juan, no temas. Y esa misma voz, queridos, nos dice a nosotros esta mañana, en el lugar en el que estemos, no temas. Nosotros podemos venir a Él como lo hicieron los discípulos en la barca. Ten cuidado, que perecemos. Mira lo que estamos viviendo. Pero el Señor puede obrar y ha obrado seguramente, y desde su trono de misericordia, de gracia, ha salido esta voz que frente a Él no debemos temer. No temas. Bendito sea el Señor. El 4:1, volvamos un poquito, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, la voz de su amado Señor,
como estruendo de muchas aguas, la voz que le dijo frente a lo que él estaba viendo, frente a la realidad espiritual que él estaba viendo, que le dijo, no temas, ahora le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Obviamente, uno tiene que mirar un poquito atrás, en el 1:19 de Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan qué es lo que debe escribir. En el 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y a contar del 4:1, el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? O respecto de cuáles estas cosas que va a mostrarle Jesús a contar del 4:1 son aquellas que son después. Bueno, pareciera ser que el 1:19, cuando dice las cosas que has visto, se referiría a la primera visión del Cristo glorificado en medio de los candeleros y en su diestra las 7 estrellas. Pareciera ser entonces que luego las cosas que son aquellas por las cuales Juan tenía una altísima preocupación, sin lugar a duda. Imagínense estar en una isla incomunicado, sin tener idea de lo que está ocurriendo, habiendo vivido una intensa preocupación respecto de lo que estaba ocurriendo con las iglesias, porque ya estaban, según el mismo testimonio de Juan, al final del primer siglo ya se estaban gestando algunas herejías que estaban potencialmente corrompiendo la verdad de la iglesia. Así que las cosas que son, pareciera ser que en este orden corresponderían a aquellas que son experiencias de la iglesia. Pero fíjense que no podemos interpretar las cosas que sucederán, como dice el verso 1, después de estas, como si debiese concluir lo que trata Jesús con la iglesia, para luego hablar lo que va a hablar desde el 4:1 en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que ve Juan en el 4:2, ¿qué es? De Apocalipsis. Y al instante yo estaba en el espíritu. Qué interesante, porque la primera visión que tiene de esa, que es lo que él ve cuando esa voz le habla, dice, yo estaba en el espíritu en el verso 10 y vuelve a decir lo mismo en el 4:2, y al instante yo estaba en el espíritu. Entonces yo entiendo que Juan está diciendo, estoy discerniendo, estoy entendiendo, se me está abriendo una realidad espiritual que está presente, que es real y que está por sobre esta realidad que ven nuestros ojos físicos. Y al instante yo estaba en el espíritu, y el verso 2 continúa, y he aquí un trono establecido en el cielo. Pregunto, ¿el trono se establece después de estas cosas o el trono es antes de estas cosas? Qué interesante, porque si yo interpreto yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, y lo interpreto en el sentido del ordenamiento cronológico, debiera indicarme que lo que viene va a ser lo que ocurre después, pero lo que viene es el trono. Lo primero que viene es el trono. Por cierto, queridos hermanos, aquello que va a ocurrir lo va a decir desde el 4:1 en adelante, las cosas que van a suceder y que todavía no han sucedido, y que estamos a la expectativa de que en algún momento sucedan, y que a veces cuando sabemos lo que puede llegar a suceder nos da un poco de temor, pero como les insisto, hay una voz que nos habla desde el cielo, no temas, porque nosotros le tenemos temor a la pandemia, le tenemos temor al estallido social, le tenemos temor a esto y a lo otro. Y el Señor de una vez dijo, no temáis a los que pueden dañar el cuerpo y nada más hacen. Teman a aquel que puede enviar el alma al infierno. Y ese que puede hacerlo es Dios. Ahí está nuestro temor
que es calmado, que es atendido, que es consolado por esta voz. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Las cosas que sucederán después de estas tienen directa relación con aquello que es el principio de estas cosas, o aquello que puede dar inicio a estas cosas, y no es otro que uno que está en un trono establecido. Lo primero que encuentra Juan cuando se abre esta puerta en el cielo, la primera realidad con la cual es confrontada para que él pueda escribir, perdón, las cosas que sucederán después, es con el trono establecido en el cielo y con uno sentado en ese trono. Aleluya. Amados, amadas, hay un trono establecido en el cielo, respecto de del cual todo lo que viene, todo lo que pueda ocurrir, todo lo que pueda suceder, tiene control desde ese trono. Bendito sea el Señor. Lo primero con lo cual Juan se encuentra es con este trono, con la autoridad. Ahora, ¿qué nos ocurre a nosotros cuando sabemos que estamos enfrentados a este trono establecido en el cielo? Fíjense, vamos un poquito al Antiguo Testamento, a Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1. El título que tiene la versión Reina Valera que yo ocupo es Visión y Llamamiento de Isaías, y dice así, 6.1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Pareciera ser que esta experiencia de Isaías, mucho antes de que se escribiera Apocalipsis, es la misma que está teniendo el apóstol Juan. Y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6.2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y miren en la experiencia de Isaías lo que decían estos serafines. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué era aquello que ellos podían decir delante del trono? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué era aquello que podían proclamar? Claro, y uno dice, qué bonito, ¿ah? Seres angelicales eh, ante un trono maravilloso, glorioso, pero fíjense lo que reacciona, lo que este trono hace reaccionar en Isaías. Y los quiciales de las puertas, dice el verso 4, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esto es lo que va a decir Isaías, ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, que soy muerto. ¿Y por qué? Porque hermanos y hermanas, ante el trono de Dios, ante la autoridad de Dios, queda completamente descubierto nuestra condición ante la expresión de estos seres angélicos que van a decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es como que Isaías dice, yo no puedo decir eso. Yo no puedo unirme a esta expresión de gloria que hay en torno al trono de Dios y que reconoce la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Y por qué se da cuenta Isaías de aquello? ¿Cómo es posible que se dé cuenta Isaías de que él es inmundo de labios?
porque aquello que dicen estos seres angelicales ante el Señor, ante Dios, ante este trono glorioso, Él no lo puede decir. Simplemente queda completamente eh, en conocimiento de quién es Él, un hombre inmundo de labios. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios! Esta reacción ante el trono, ante la autoridad de Dios, basta la sola experiencia con la autoridad de Dios para que sepamos la condición de nuestra vida. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Qué terrible la cantidad de cosas que escuchamos todos los días y que aún en nuestros labios pueden estar. Qué atentatorio a la autoridad y a la santidad de aquel que está sentado en el trono. Han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Permítanme hacer este ejercicio con ustedes. Hemos participado de la mesa del Señor. ¿Qué ha ocurrido en esa participación? Ha ocurrido que hemos reconocido que la sangre de Cristo, aquella sangre preciosa derramada en la cruz, quitó nuestra culpa, pagó por nuestro pecado. En la experiencia de Isaías fue este carbón encendido que viene del altar por medio de un serafín y que le dice, esto ahora tu culpa es quitada. Pero en la experiencia de todos nosotros, amados hermanos y hermanas, es la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo vertida en la cruz que quitó toda nuestra culpa y que frente a estas voces angelicales que exaltan, glorifican la santidad de Dios, es que nosotros podemos por gracia unirnos a esa expresión gloriosa y podemos decir en nuestros hogares, santo, santo, santo. Bendito sea el Señor. ¿Y saben lo que aquí ocurre entonces? Es que frente al trono de Dios, a la autoridad de Dios, frente al ejercicio del gobierno de Dios, nosotros quedamos, todos nosotros quedamos en conocimiento de nuestra condición. Fíjense cómo se inicia el Evangelio. Vamos un poquito a Mateo. Mateo capítulo 3. Estas son las primeras palabras en cuanto al ministerio público de Juan el Bautista. 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, en boca del mismo Señor, 4:17, cuando el Señor empieza su ministerio público, que iba a durar alrededor de unos 3 años y medio, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y miren hermanos, ¿qué fue aquello que Jesús comenzó a predicar y a decir? Arrepentíos. Y cuando a uno le dicen arrepentíos, uno piensa en lo siguiente, uno piensa que la causa de aquello que me debo arrepentir son aquellas acciones que según mi propio criterio están mal, ¿cierto? Uno dice, bueno, me tengo que arrepentir tal vez de haber mentido, o tal vez de haber engañado,
O tal vez alguna otra cosa peor. O me tengo que arrepentir del daño que hice a tal o cual. Pero bueno, hay otras cosas de las cuales no me tengo que arrepentir. Fíjense que el Señor le dice esto, miren, arrepentíos porque han engañado, no dice así. Arrepentíos porque han mentido, tampoco dice así. ¿Qué dice el Señor? En el 4:17 de Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que el arrepentimiento tiene que ver con la experiencia de que ese reino de los cielos se haya acercado. O dicho de otra forma, nos debemos arrepentir por causa de que respecto de la autoridad de Dios, nuestra vida no tiene sujeción. Respecto de la autoridad de Dios, nuestra vida en total, nuestra vida completa, no está en línea, digamos, no está en coherencia con la autoridad de aquel que nos llama a arrepentirnos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que cuando vemos el trono establecido, cuando miramos aquella realidad en la que el Padre gobierna eternamente y para siempre, nos damos cuenta de que no solo somos personas con defectos y virtudes, somos personas que estamos en favor del trono de Dios o en contra del trono de Dios. Somos personas que podemos orar y decir, venga tu reino, o somos personas que pueden orar y decir, yo gobierno, yo decido. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerdo en una ocasión, estando en un funeral de un tío, bueno, había mucha gente no creyente, digamos, pero con un conocimiento religioso tal vez, con un conocimiento cultural religioso. Y le dijeron a mi mamá, mis primos, le dijeron a mi mamá, ¿por qué no ora? Entonces, bueno, mi mamá, que una mujer creyente, pasó ahí cerca del féretro y se puso a orar. Y lo primero que dice mi mamá es, Padre nuestro. Y para mí fue tan impactante porque muchos de aquellos que uno decía, o sea, no son creyentes para nada, ¿qué creen que hicieron? Padre nuestro, y siguieron inmediatamente toda la oración. Y, y a mí me ocurrió en ese momento que yo dije, ¿cómo puede ser que alguien ore el Padre nuestro y no tenga claridad de lo que está orando? Y uno de mis primos, primo muy querido, me dice, ¿podrías, Cristian, decir algunas cosas? Y yo estaba con esto en mi corazón. Entonces les digo a todos quienes estaban presentes, qué difícil es orar al Padre nuestro que está en los cielos para santificar su nombre con los mismos labios con los cuales maldecimos a los hombres. Qué difícil debe ser tener conciencia de orar al Padre que está en los cielos y pedir que venga su reino, cuando en realidad tengo claro, o que venga su gobierno, su autoridad, cuando tengo claro que el que decide soy yo, que el que manda soy yo, que el que se gobierna a sí mismo soy yo. Qué complejo debe ser decirle a Dios, hágase tu voluntad, cuando lo que a mí me interesa es que se haga mi voluntad. Y les dije, cuando el evangelio se predica, el arrepentimiento es por causa del reino de los cielos. Obviamente, todos por respeto no dijeron nada, pero obviamente que generó bastante ruido en el corazón de aquellos que lo oyeron, porque hablar del arrepentimiento
a causa de la autoridad de Dios y no del arrepentimiento porque hacemos cosas malas y cosas buenas, es distinto. Fíjense en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica luego de la venida del Espíritu Santo. Esta es una predicación, una de las predicaciones que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, registra completas. Y uno debiera estudiar y mirar aquella predicación apostólica que quedó sentada en este libro, el libro de los Hechos, para nosotros también. Esta predicación inicia en Hechos capítulo 2, verso 14. Y lo que hace Pedro, de manera magistral, obviamente, con una gracia dada por Cristo, dada por aquel que lo llamó, va a mostrar que aquello que estaba ocurriendo, esta venida del Espíritu Santo, indica el cumplimiento de lo que se había profetizado mucho tiempo atrás. Y que aquel varón, aquel hombre que ellos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en los oídos de aquellos que lo oyeron, obviamente que hubo una reacción. Miren el verso 36 de Hechos capítulo 2. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es Dios, es del cual hemos leído, que tiene un trono establecido en el cielo, que recibió el sacrificio glorioso, y es extraño hablar de un sacrificio glorioso, pero esas son las palabras que lo pueden describir. Recibió el sacrificio glorioso de su Hijo. Y es este Dios que tiene este trono establecido, que ha hecho de Jesús. Y fíjense qué interesante que Pedro identifica a Jesús. Jesús es el nombre propio. Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Kyrios y Mesías. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y poquito antes de esto, en el verso 35, cuando toma la profecía de David, dice David, en el verso 34, perdón, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor. Así que David sabía que había un Señor y que había un Señor que dependía de y que era Señor de él. Dijo el Señor a mi Señor. No solo tenía un Señor David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cuál fue la reacción de la gente cuando escuchó esto? Que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Lo que entendió claramente es: nosotros somos aquellos que están en la condición de ser enemigos del Señor, del Padre. Nosotros estamos en la condición de ser enemigos. ¿Por qué? Porque hay uno que está exaltado hasta lo sumo, hay uno que es Señor, hay uno que es el ungido, hay uno que es el Cristo. Ese que es el Cristo, ese que el Señor es el mismo Jesús que murió. Y respecto de aquel, nosotros no estamos en la condición de ser amigos del que va a reinar, somos enemigos de aquel.
Y por supuesto, ¿cuál sería la reacción que nosotros tuviéramos o tendríamos si sabemos que somos enemigos de uno que va a reinar sí o sí, si somos enemigos de uno que va a ejercer una autoridad y un gobierno sí o sí, de uno ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? ¿Cuál sería nuestra reacción inmediata? Lo que dice el verso 37 de Hechos capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Lo voy a parafrasear. ¿Qué podemos hacer estando en conocimiento de que somos enemigos de aquel que fue reconocido como el Señor, de aquel que fue reconocido como la autoridad máxima? ¿Qué podemos hacer? Fíjense que no es un problema de algunas cositas malas y otras cositas buenas. Es un problema de que frente a aquel que está reconocido por el Padre, de aquel que tiene este trono establecido, frente a él estamos siendo sus enemigos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos, comillas, arreglar las cuentas? Y este era un lenguaje para ellos, dada la historia que tenían muy claro, porque ellos vivieron situaciones en el periodo entre los dos testamentos, situaciones muy complejas, los invadían, era el puente de paso entre dos imperios importantes derivados del imperio griego, los invadían, los saqueaban, luego tenían que buscar condiciones de paz porque no querían ser enemigos de aquellos que tenían más autoridad. ¿Qué podemos hacer si somos enemigos? Y fíjense la respuesta del apóstol Pedro en el verso 38 de Hechos 2. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir, queridos? De que nuestra vida no está sujeta al trono de Dios. De que nuestra vida no puede enfrentarse a este trono de Dios. Gracias al Padre que aquellos que estamos esta mañana aquí hemos confesado que Jesús es el Señor. Gracias al Padre que aquellos que estamos aquí podemos unirnos a las expresiones que hay en torno al trono de Dios, porque hemos sido acercados por medio de Cristo a ese trono de Dios. Gracias al Padre, porque esto que Pedro les debió responder a aquellos que preguntaron qué haremos, por la gracia del Señor, nosotros lo hemos hecho. Pero fíjense que finalmente frente al trono establecido hay solo dos tipos de personas. Como lo dijo muy bien este autor cristiano C.S. Lewis, él dijo: finalmente hay algunos o hay aquellos que le dicen a Dios, nosotros le decimos a Dios: hágase tu voluntad. Y los otros hombres, todos los otros hombres, son aquellos a quienes Dios les tiene que decir, bueno, hagan su voluntad. El problema es, ¿qué voluntad hago? ¿O la de Dios o la mía? ¿O le digo a Dios, hágase tu voluntad? ¿O Dios me tiene que decir a mí, bueno, hágase, como decimos en Chile, haz lo que quieras? Frente al trono, frente a esta primera impresión de Juan en el Apocalipsis, antes que deba escribir de todo lo que va a suceder, esta misma voz que le habló al principio, le vuelve a hablar
y le abre ante sus ojos, por supuesto en el espíritu, el trono establecido. Volvamos un poquito entonces a Apocalipsis. El trono establecido. Apocalipsis capítulo 4. Este trono establecido y este que está sentado en el trono comienzan a ser descritos desde el 4:3 en adelante. Y la descripción que se hace de él es en función de las palabras con las cuales Juan puede describir. Y por lo tanto, nosotros debemos tener el cuidado de saber que esas son las palabras con las cuales Juan pudo darnos a conocer lo que él estaba viendo. Fíjense en el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado en el trono, esto es glorioso, esto es maravilloso, porque Juan comienza a describir al que está sentado en el trono. Aleluya. Empieza a describirlo porque es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le concedió a Jesucristo esta revelación para que la pudiera manifestar a aquellos que son sus santos. Y Juan tiene esta experiencia tal vez, digamos, por así decirlo, tan especial, tan única, de poder describir a aquel que está sentado en el trono. Y cuando lo hace, en el lenguaje que lo hace, comienza a decir, era semejante, parecido a piedra, y es que como piedra de jaspe y de cornalina. Bueno, ustedes seguramente han estudiado y han leído qué podría representar el jaspe y la cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y fíjense que luego que describe este trono y al que está sentado en el trono y lo puede describir, porque cuando Isaías habla, dice, sus faldas llenaban el templo. Isaías puede ver las faldas, pero no puede ver el aspecto del que está sentado en el trono. Pero Juan, aleluya, a causa de esta voz que ya le habló, que es como un estruendo de muchas aguas y que le vuelve a hablar, puede ver a aquel que está sentado en el trono y puede describirlo para todos nosotros. Ese que está sentado en el trono. Y alrededor del trono, dice, habían 24 tronos. Y luego habían 4 seres vivientes. Y luego habían 7 lámparas de fuego. ¿Quién puede estar allí y mantenerse en pie? Hay un salmo que nos descalifica a todos, queridos. Disculpen que lo diga así, pero es aquello que debemos asumir. Es el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y fíjense nuestra descalificación. El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad, ¿dónde? En su corazón. Uy, no solo es hablar verdad como nosotros a veces decimos. Lo que digo es cierto, lo que estoy diciendo con mi voz, sino que es hablar verdad en el corazón. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, después de leer solamente estos 2 primeros versos, o estos 3 primeros versos del Salmo 15, uno se da cuenta que no califica. ¿Para qué?
para estar allí donde estuvo Juan. Miren el verso 4, aquel del Salmo 15, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. No, este salmo nos descalifica, pero la sangre de Cristo, aleluya, nos califica. Pero la experiencia de la cruz que vivió Cristo por nosotros nos califica. Así que en medio de esta extraordinaria visión que está teniendo Juan acerca del trono, Juan empieza a oír lo que se dice en el trono, o respecto del trono, o respecto de aquel que está sentado en el trono. Juan pudo estar allí porque había uno que pagó su culpa, porque había uno que había limpiado su pecado, igual que contigo e igual que conmigo. Juan pudo estar allí porque había uno que lo llamó y había uno que se había sacrificado por él. Y cuando Juan pudo estar allí, oyó lo que estos seres que están en torno al trono dicen de aquel que está sentado en el trono. Y fíjense en el 4:8, y los 4 seres de Apocalipsis y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir. ¿Qué era lo que decían? 3 cosas decían. Que hablaban de la santidad del que está sentado en el trono y decían, santo, santo, santo. Que hablaban del absoluto poder del que está sentado en el trono. Es el Señor Dios Todopoderoso. Y hablaban de la eternidad del que estaba sentado en el trono, el que era, que es y el que ha de venir. A ellos, solo a ellos, en esta primera visión inicial, Juan entiende que se les concede decir aquello que corresponde al que está sentado en el trono. Son a estos seres vivientes, majestuosos, que seguramente de verlos y de haber estado allí, pienso yo, por lo menos en mi caso, estaría, como decimos en Chile, muerto de miedo. Se les concede hablar de la santidad, del poder, de la eternidad. Así que uno pudiera decir, más allá de las interpretaciones de qué significa esto de semejante piedra de jaspe, de cornalina, uno pudiera decir, en aquello se está reflejando lo que los seres vivientes podían apreciar del que está sentado en el trono. ¿Qué es aquello que pueden apreciar del que está sentado en el trono? Que él es santo, que Él tiene todo poder, que Él es poderoso, que todo poder le pertenece a Él, que Él tiene todo poder para hacer y que Él es eterno. Eso decían los seres vivientes. Hay un conjunto de cerca de 20 expresiones corales, se les llama así, en Apocalipsis, y que son expresiones que están dadas a algunos para decir respecto de la visión que se está dando. Ahora fíjense los 24 ancianos, porque estaba el trono, alrededor del trono 24 tronos, es más cerca del trono 4 seres vivientes y estaban las 7 lámparas que representan el Espíritu de Dios, como bien lo dice Apocalipsis 4:5. En el 4:10 dice, perdón, 4:9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que está sentado en el trono, que lo describen por su santidad, por su poder absoluto, por su eternidad. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y este es un segundo, un segundo texto coral, es aquello que los 24 ancianos dicen. ¿Qué es lo que dicen frente a esta gloriosa cena del trono de Dios? Señor, en el verso 11, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué causa? Y esto es algo que no decían los seres vivientes, los 4 seres vivientes. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que en estos corales de los seres vivientes y de los 24 ancianos, podemos apreciar cómo es el que está sentado en el trono. ¿Cuánta dignidad hay en aquel que está sentado en el trono? ¿Quiénes son aquellos que pueden decir algo de aquel que está sentado en el trono? Y aquello que dicen, ¿qué relación tiene con el aspecto del que está sentado en el trono? Él es santo. Aleluya. Él es poderoso. Él es eterno. Él es digno. ¿Por qué? Porque es el creador de todo. Esto ocurre, por supuesto, antes, eternamente, hasta el momento glorioso de la irrupción, del advenimiento del Cordero inmolado en medio de este trono con plena dignidad. La Iglesia, nosotros, somos aquellos que por gracia podemos apreciar este trono, que por gracia nos podemos acercar a este trono y podemos con nuestras vidas dedicarlas a la autoridad de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Queridos, hay uno que gobierna, hay uno que tiene un trono establecido y nos ha permitido acercarnos por pura gracia a ese trono para unirnos a estas expresiones maravillosas acerca de quién es Él y a estas expresiones maravillosas de las cuales nos habla luego Apocalipsis 5. ¿Quién es el Cordero? Bendito sea el Señor. Que el Señor con su voz maravillosa pueda hablar a nuestro corazón esta mañana y pueda decirnos, no temas. Amén. Padre bueno, bendecimos tu nombre esta mañana